Hola guerreros, cuando escuchas el nombre Bruce Lee, ¿cuál es la primera cosa que viene a tu mente? Yo sé, una bestia con un nivel atlético insuperable, artista marcial de nivel Dios. Bueno, aunque esto es realmente la verdad, hay mucho más que solamente esto. Aparte de ser una bestia en las artes marciales, Bruce Lee era una bestia de filosofía. Es su filosofía que lo hizo tan insuperable en lo que hacía y de eso hablaremos hoy. Así que ¡vamos! Guerreros, desde la edad muy joven, Bruce Lee estaba obsesionado con cómo sacar el máximo provecho de la vida. Él pasó unas horas infinitas leyendo libros y ya con la edad de 30 años llegó a leer miles de libros, la mayoría de cuales son de filosofía, desarrollo personal y artes marciales. Pero él no era solamente el hombre de la teoría, sino algo mejor, él era el hombre de la acción. Así que cualquier lección importante que podía aprender, él la aplicaba también en su vida diaria, con las artes marciales siendo su herramienta principal. Bruce Lee no veía artes marciales como solamente un deporte de competencia, sino como una manera de descubrir y expresar a sí mismo. Peleando, él podía descubrir mejor quién era, él podía empujar a sí mismo de la zona de confort, ensayar sus límites y enfrentar a sus miedos. A través de sus películas y entrevistas, él trató de transmitir la sabiduría que obtuvo con muchos años de estudiar la filosofía y practicando las artes marciales. Hoy hablaremos sobre sus 7 pensamientos más profundos, las sabidurías que les ayudarán a despertar a un guerrero dentro de sí mismo y superar los obstáculos más difíciles en la vida. Empezamos con el primero y es sé como agua. Según Bruce Lee, amigos, la vida es un cambio constante y a menos que aprendamos cómo conformarnos a esto, es inevitable que sentiremos una resistencia constante que nos atrapará en un estado de sufrimiento. Para Bruce Lee, el agua era el símbolo de la fuerza. Él decía, sé como agua porque es suave, resistente y no tiene forma. Tú nunca puedes partirla. Entonces, amigos, el agua es suave, pero a la vez es más fuerte de todo que existe. Es debido a la habilidad de esquivar, adaptarse y moverse con la naturaleza de las cosas. Por hacerlo, conquista las cosas sin pelear. Asimismo, como agua, amigos, podemos aprender cómo superar a cualquier obstáculo en nuestro camino, no peleando contra ello, pero acogiéndolo, moviéndonos con ello y conquistándolo de la manera silenciosa con muy poco esfuerzo de nuestra parte. Además, fluyendo con el río de la vida, no apegamos a alguna circunstancia, pero permitimos que la existencia nos lleve a nuevos lugares. Así aprendemos cómo no trabarse en el pasado. Como decía él, el agua que corre nunca se pone rancia, entonces solamente deberías de seguir fluyendo. El segundo pensamiento, amigos, es elimina todas las dogmas de tu vida. Bruce no se ha suscrito a ninguna dogma de ningún tipo y es porque para él todos sistemas de creencias no solamente te restringen personalmente, sino también en su esencia no son verdaderas. Aunque le encantaba leer sobre la religión y filosofía, él vio estas ideologías como algo que te va apuntando a la verdad, pero no como la verdad en sí. Como él decía, no puedes organizar la verdad. Es como tratar de enrollar un litro de agua en un papel y tratar de darle forma. Por eso él aconsejaba de no apegarse a ningún sistema de creencias, ni siquiera a la de él. En vez de esto, él pedía pensar por sí mismo. Un maestro sabio, amigos, no pide que sus estudiantes sean sus seguidores, sino su trabajo debe ayudarles a crear su propio camino en la vida. Y vamos con la tercera sabiduría de Bruce Lee, amigos, y es
la simplicidad es la clave. Como él dijo, no se trata de aumentar diariamente, sino disminuir diariamente, cortar todo innecesario. Si piensas sobre esto, muchos de nosotros gastan mucho tiempo en cosas que no contribuyen a nuestro bienestar. Hacemos trabajo que no disfrutamos, compramos cosas que no necesitamos, pasamos tiempo con las personas que ni siquiera nos gustan. Por eso vivimos tan estresados. Como dijo él, la simplicidad es la clave para la alegría y para el desarrollo personal. Amigos, aprendiendo cómo simplificar, podemos deshacernos de las cosas que no ayudan a nuestra felicidad y desarrollo y enfocarnos en las cosas que sí lo hacen. Podemos descargar nuestra psíquica de los deseos innecesarios y prestar más la atención a lo que de verdad necesitamos. Expresa a sí mismo es el cuarto pensamiento de Bruce Lee. Alguna gente puede tener la impresión que él era una persona creída que demostraba sus capacidades de artes marciales para aumentar su ego, pero como él mismo explicaba, para él los artes marciales eran la manera primordial para expresar a sí mismo. Él decía, siempre sé tú mismo, expresa a sí mismo, ten fe en sí mismo, no vayas a buscar a una personalidad exitosa e intentes de duplicarla. Según él, cada persona es un individuo único, pero aún así no todas las personas acogieron a su carácter único. En vez de esto, tratan de ser algo que no son, por el miedo de lo que otros pensarán sobre ellos o solamente por su propio deseo de imitar a alguien a quien admiran. Y aún así no se dan cuenta que haciendo esto están arruinando sus propias vidas. Vamos con el quinto, amigos, y espero que en este punto ya están bastante impresionados con la filosofía de Bruce Lee. Sigue creciendo. Bruce Lee vio la vida como un viaje sin fin hasta la sabiduría. A través de nuestras experiencias diarias entendemos mejor quiénes somos y el mundo en que vivimos, así madurando como humanos. Pero este viaje, amigos, está lleno de los obstáculos y haciendo los errores es la parte necesaria de aprender de cómo superarlos. Así que haciendo los errores no es malo, contrariamente a que muchas personas creen. De hecho, hacer los errores puede ayudarnos a ser mejores solucionadores de problemas y tomadores de decisiones. Pero para aprender de nuestros errores tenemos que ser honestos con nosotros mismos para aceptarlos y asegurarnos que no los repetimos. Él dijo, los errores siempre son perdonables si uno tiene la valentía de aceptarlos. No solamente pienses, hazlo. Es la sabiduría número 6, amigos, de Bruce Lee. Para Bruce Lee, buscando la sabiduría no era solamente un juego intelectual de adquirir el conocimiento, sino su meta era aplicar lo que aprendió para mejorar la calidad de su vida. El conocimiento que no tiene aplicación es inútil, porque no sirve a ningún propósito. Él dijo, sabiendo no es suficiente, tenemos que aplicar. Queriendo no es suficiente, debemos hacer. Viviendo demasiado en la cabeza puede prevenirnos de tomar las acciones y crear la vida que queremos. Es porque sobrepensar puede llenarnos con preocupaciones, paralizarnos con miedos y hacernos ansiosos sobre el futuro. Para deshacernos de este estado emocional tan impotente, su consejo es sencillo: toma acción. Por supuesto, tomar acción no significa que vas a triunfar. De hecho, si tus metas son difíciles, es muy probable que vas a fallar muchas veces antes de que tendrás éxito. Pero acepta el fallo y acepta que es la parte necesaria del camino hacia tus metas. Él dijo, no tengas miedo de fallar. No es fallo, sino una meta baja es la crimen. En unos intentos grandes es glorioso hasta fallar. Y ahora, amigos, hablaremos sobre la sabiduría número 7. El amor es mucho más que un romance emocionante.
Al entrar este video tal vez es lo menos que esperaban, que escucharán hablando de amor. Seamos breves. Desde la edad muy joven, las películas, libros y las canciones nos enseñan que debemos encontrar la pareja ideal que nos va a completar y toda nuestra vida pasará en el estado de una pasión. Pero es algo inalcanzable. Como dijo él, el amor es como la amistad, pero en el fuego. En el principio la llama es muy bonita, a veces muy caliente y furiosa, pero es solamente la luz con chispas. Cuando el amor se madure, nuestros corazones se maduran y nuestros corazones se vuelven como carbones, con fuego adentro inapagables. Amigos, así fueron las 7 sabidurías de Bruce Lee. Entrenar fue su expresión, pero estas sabidurías son su esencia y prácticamente explican por qué él entrenaba y cómo pudo ser tan insuperable en lo que hacía. No olviden, guerreros, que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos.